Gloria al Señor. Hermanos amados, estamos estudiando Lucas y nos toca el último capítulo de Lucas. Y sinceramente ha sido para mí precioso estudiar Lucas. Eh, Acuérdense que hemos estudiado Lucas mirando al Hijo del Hombre y hemos visto y lo hemos aplicado a nuestras vidas, ¿verdad? Lo último que vimos fue ayer que Él se sacrificó voluntariamente por amor, ¿no? Eh, Hubo un sacrificio voluntario del Hijo del Hombre. Él como hombre rindió su vida y en el momento que lo entregaban para el sacrificio no se defendió, podía hacerlo, pero no lo hizo. No estaba preocupado por él, aunque sabía lo que le esperaba, él estaba preocupado por su pueblo. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, ¿verdad? Vimos que intercedió por quienes le hacían daño. Vimos que incluso salvó a uno de los ladrones, ¿verdad? Pero murió y recibió gloria eterna. El- una aplicación para esto sería el, la victoria de un creyente está en negarse hasta el punto en que Dios lo glorifique. Eso fue lo que hizo Jesús. Como hombre, él se negó hasta el punto en que Dios lo exaltó. Amén. No es de lo más convencional la manera como Dios lo exaltó. Ni el camino a la exaltación fue de la manera más convencional. Si alguien le preguntase a un hombre si le gustaría que lo humillen, se burlen, lo azoten, lo golpeen, lo abandonen, lo traicionen y luego lo van a glorificar, quizá el hombre lo pensaría unas 2 o 3 veces, ¿verdad? Pero ese es el modo. Él dejó la manera. Ahora quiero que mire, la obra del Hijo del Hombre fue hasta ahí. Ahí acabó la obra del Hijo del Hombre. Como Hijo de Hombre, Él cumplió hasta la muerte y muerte de cruz. Como Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre, y en su forma de hombre se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, mire lo que sucede en el capítulo 24. Piensen en esto. Lo crucificaron, ha muerto, se oscureció el sol, eran las 3 de la tarde y parecía de noche, densas tinieblas cubrieron la tierra, ha resucitado gente que había muerto. El Señor ha muerto y lo han sepultado en una tumba. Quienes estaban todos los días con él no saben qué hacer, están desorientados. Esta situación trae algo que viene a la vida del hombre cuando las cosas se salen del control del hombre. Y es que la falta del Hijo del Hombre les ha traído confusión. Dos aplicaciones le doy yo a esto. La primera es, hay confusión en los corazones cuando dejamos de ver al Hijo del Hombre. Lo voy a decir de otra manera. Cuando nos guiamos por vista humana, siempre habrá confusión. Siempre habrá confusión. Cuando me guío por lo que veo, siempre habrá confusión. Oigan, el tiempo de ver a Jesús había terminado, el tiempo de ver al Maestro había terminado. Y ahora era necesario que ellos aprendan no a vivir por lo que veían, no a vivir por las señales, no a vivir basando su vida en que ellos pueden palpar y tocar a Jesús. No, ahora ya tenían que vivir por fe. Era el tiempo de aplicar la fe que Él había sembrado en el corazón de ellos. ¿Cómo es la fe? La fe es creer lo que Dios ha dicho. La fe es creer las palabras que se les había dicho. Ahora, miren, dice, en el primer día de la semana, voy a poner aquí, el no ver, tocar,
El no ver, tocar o presenciar alguna señal puede traer confusión. Eso era lo que estaba pasando ahí. Los corazones estaban confundidos. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Otra vez, miren esto. Ellas van a encontrarse con algo palpable, tangible, tocable. Ellas van a encontrarse con un cuerpo que se está descomponiendo. Eso es lo que ellas van a ver. Por cierto, están yendo a la tumba donde han quedado enterradas todas sus esperanzas. Ya pensó, su Señor les ha sido quitado. Y de repente llegan y se encuentran con algo que las va a confundir aún más. Dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Me gusta mucho esto. Fíjese, las mujeres están perplejas. Hay confusión en sus corazones. Sí. Claro, dice, lo que pasa es que el relato del uno y del otro, a ver, es como cuando yo voy a contar una historia aquí y luego usted pregúntesela a la hermana Katy, a la hermana Edita y a la hermana y al hermano Juan Carlito. Y ellos les van a contar la historia de otra manera. Eh, dice que ahí dice que era solo uno, ¿verdad? Dice era un joven, ¿no? Eh, puede ser, no, solo voy a especular. Puede ser que eh, Marcos usa el relato solo del que habló. Puede ser. O sea, estaban los dos, pero uno de ellos habló. Puede que las mujeres dijeron, oye, nos habló un hombre, pero habían dos. Por cierto, Marcos es una parte como abreviada. Lucas fue escrito después de un buen tiempo. Lucas no estuvo entre ellos. Lucas es una recopilación de, de todos los acontecimientos. Por eso usted verá que en Lucas hay algunas cosas que están más extensas. Entonces, puede ser eso, mi amada. No tengo una explicación. Nunca me llamó la atención en honor a la verdad. También en Marcos menciona solo al que habló. También, si no me equivoco, en Mateo. Mateo coincide, ¿no? Sí. Entonces, no sabría darle otra explicación, mi amada. Le mentiría si le digo, mire, yo sé, tengo esta revelación. No tengo ninguna revelación respecto a eso. Nunca me había llamado la atención en honor a la verdad. Eh, acontece eso, ¿verdad? Ahora, quiero que tomemos el fondo de esto. Les decía yo, las mujeres están perplejas. Hay confusión en sus corazones. Pero una cosa es importante. La resurrección del Hijo que ha resucitado, el Hijo del Hombre resucitó, ahora es 100% Dios otra vez, y ha resucitado para que toda confusión de los corazones desaparezca. En todo aquel que Cristo se hace real, la confusión desaparece. Ahora quiero que piensen una cosa. Aquí hay dos ángeles y uno de ellos les habla y dice, es necesario que el Hijo del Hombre, le dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Y ahora mire la actitud de los ángeles o el mensaje de los ángeles. Es necesario, perdón, dice,
acordaos de lo que os habló. Voy a poner aquí, el ángel las exhorta a que recuerden la palabra. Escuche, cuando no veo, cuando la situación está difícil, cuando hay confusión, debo acordarme de la palabra. A ver, lo voy a decir de otro modo. Cuando las cosas no me salen bien y cuando estoy confundido y no veo la mano de Dios en mi vida, en mi situación, en lo que está ocurriendo, necesito volverme a la palabra. Los ángeles les están dando un mensaje precioso aquí. Oye, acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. Ellas sabían eso. Hasta ahí se acordaban, pero se habían olvidado de la tercera parte. Y resucite al tercer día. El ángel les está diciendo, muchachas, es hora de creer, es hora de vivir por fe, es hora de caminar en la verdad. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ahora quiero que vea una cosa. En este caso, Dios usó a un ángel para volverlas o para sacarlas de su confusión. Usó un ángel para sacarlas de su confusión. Fíjense que el modo de sacarlas fue solo uno. Recuerden la palabra que ya oyeron. Ahora, en este tipo, cuando hay confusión, ¿por qué no nos aparece un ángel? Aunque en algún caso puede darse que aparezca, pero cuando tenemos confusión en este tiempo, ¿por qué no aparece un ángel? ¿Por qué no es lo más común que aparezca un ángel? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? Quizá podría aparecer, pero no aparece. Y ahora, ¿cómo son confirmados los que tienen confusión en este tiempo? Miren, en esta ocasión de ellas, fue un ángel el que vino. En el caso nuestro, escúchelo bien, métaselo bien a la cabeza y al corazón. En el caso suyo y mío es Dios mismo el que nos confirma. Escuchen, vénganse un ratito a Romanos porque todavía no me están entendiendo, pero vénganse un ratito a Romanos. Vénganse a Romanos capítulo 8. ¿Lo tiene? Romanos capítulo 8, versículo 14. ¿Lo tiene? Romanos 8, 14. Ok, dice, porque todos los que son guiados, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Versículo 14. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, en el caso de ellas era importante que, que vengan los ángeles y que uno de los ángeles le diga. Pero en el caso nuestro es importante que recordemos la palabra y sepamos que Dios mora en nuestros corazones. Cuando ellas fueron al sepulcro, todavía no había venido el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Pero el Señor le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya voy a rogarle al Padre que mande otro consolador, un paracleto, uno igual a mí, y Él los va a guiar y Él los va a ayudar. Entonces, le aparecieron a estas mujeres dos ángeles. En alguna ocasión le puede aparecer un ángel a una persona, o dos, o una legión, lo que sea. Pero en realidad, lo más maravilloso para usted y para mí, y lo que quita toda confusión, es que usted y yo, si somos verdaderos hijos de Dios, no andamos en confusión, porque el Espíritu Santo mora en nosotros.
Amén. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Ahora piensa en esto. El Espíritu Santo nunca hace que nosotros adivinemos cosas. El Espíritu Santo nos las revela por medio de su palabra. Así es que la fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Hermanos amados, el Espíritu Santo habla a través de la palabra a nuestros corazones. Entonces cuando usted está confundido, confundida por algo, mi amado, mi amada, vuélvase a la palabra. Busque respuesta en la palabra. Sí, mi hermana querida. Correcto. Él dijo que iba a pedir al Padre que el Espíritu venga. El Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos saben de eso? Bendito sea Dios que mora en nosotros, ¿verdad? Le ofendemos a veces, le contristamos a veces, y Él permanece y nos saca de toda confusión. Hermanos, qué humildad del Dios Todopoderoso. Morar en corazones de hombres imperfectos, con el único fin de perfeccionarlos, porque le conviene a Él, no, por amor, porque nos ama. Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, el no ver, tocar o presenciar alguna señal puede traer confusión. El no recibir una respuesta inmediata a nuestras oraciones puede traer confusión. Pero lo que hicieron los ángeles es lo mismo que hace el Espíritu ahora. Acordaos de sus palabras, acordaos de lo que os dijo. ¿Quiénes eran estas mujeres? Versículo 9, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo. Jacobo también se llama Santiago. Exacto, muy bien. Esa María era la Virgen María y Jacobo era Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Ahora es lindo, ¿no? Porque fíjese, no le seguían, no estaban con ellos. María y Jacobo no le seguían. Solamente al pie de la cruz estaba María. Pero ahora que el Señor ha muerto, ahora sí le buscan. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Lo van a encontrar. Muchos de nosotros hemos sido incrédulos. Muchos de nosotros, alguien de nuestra familia se convierte, ¿verdad? Y somos cabezones y no oímos a Dios hasta cuando ese alguien de nuestra familia nos es quitado. Y ahí descubrimos lo glorioso de la salvación del Señor. Entonces ya se acordaron de todas las palabras y volvieron al sepulcro. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo. Y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Y eran muchas mujeres. Qué privilegio que le dio Dios a las mujeres. Fueron las primeras en llevar el mensaje. Y por cierto, esto a mí me dice una cosa. ¿Sabe por qué es importante que una mujer críe y eduque a sus hijos? Por esta razón. Por esta razón. Porque es necesario que la mujer inculque a su hijo el Evangelio del Señor Jesucristo. Es necesario que la mujer le enseñe a sus hijos, a sus nietos, que Jesucristo es el Señor. Que en Él hay salvación. Ahora mire, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Voy a poner aquí, los discípulos dudaban. Pedro, levantándose, Pedro corrió al sepulcro y cuando miró vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro, al ver la tumba, se alegró. Ahora Pedro tenía un problema, hermano. Pedro tenía que lidiar con, y después que lo he negado, ahora resucitado y tengo que verlo. ¿Ya pensaron? En los otros evangelios dice, oye, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro de una manera especial. Porque aunque Pedro estaba avergonzado, aunque Pedro estaba preocupado, aunque Pedro estaba como usted y yo cuando le fallamos al Señor, el Señor estaba buscando a Pedro. Aunque Pedro fue a la tumba y la encontró vacía, el Señor que había dado su vida hasta la tumba y ya está resucitado, está buscando a Pedro y a todos los discípulos. Un propósito. Era necesario sacarlos de la confusión. ¿Cómo salimos de la confusión? Voy a poner aquí
El no ver tocar alguna señal puede traer confusión. El tener comunión con Él y con los hermanos afirma el corazón. Mire lo que acontece ahí, un poquito más allá. Las mujeres han ido a ver, se han encontrado con este cuadro. Mientras tanto, dos de los discípulos iban, eh, habían pensado, oye, ¿qué sentido tiene a todo ahora? Ya se ha acabado todo, no hay esperanza. Qué tristeza, porque estaban tan cimentadas nuestras esperanzas en esto. Creíamos que Él era el Mesías y ahora lo lograron asesinar. Qué pena. Y ahí iban Cleofas y su amigo. Vámonos a Emaús. Sí, yo creo que nos vamos a Emaús. ¿Qué vamos a hacer aquí? Estaban desilusionados, estaban preocupados. Dice, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, quiero llegar hasta aquí. Hermanos, miren, cosas. Estos hombres están recordando que la palabra habla, que había una profecía respecto de él. Eh, Él les había dicho que Él era el Hijo de Dios. Ellos percibían que Él era el Hijo de Dios. Pero aquí dicen de Jesús, varón profeta. ¿Se dieron cuenta de eso? Escuchen, no hace bien seguir a Dios por noticias. No hace bien seguir al Señor Jesucristo por noticias. No basta solo con tener conocimiento de la palabra. La palabra tiene que ser el nexo, junto con el Espíritu Santo, que me une a Cristo, que me da comunión con Cristo. Es importante el estar reunido con los hermanos, es importante. Jesús le había dicho que esperen en Jerusalén. Cleofas y su amigo dicen, no, vámonos, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Has visto que esa gente que siempre está apurada a irse de la comunión? Siempre están metidos en sus asuntos y no, yo me tengo que ir y se van y no tienen comunión con los hermanos. Hay mucha gente que viene a la iglesia y dice, sí, yo voy a los estudios, yo voy a los cultos, pero yo no me gusta mezclarme mucho con los hermanos, no me gusta mezclarme mucho. Esa era la actitud de Cleofas y su amigo. Pillaron un ñaña, su yunta, su amigo, su super friend, y están caminando y están hablando de los acontecimientos. Pero qué triste porque solo tienen información y no está, el conocimiento no está en el corazón. Qué triste que Cleofas y el otro no han entendido de qué se trata todo esto. Y ven muertas sus esperanzas aunque conocen la palabra, aunque están charlando de la palabra. Ahora, mire la actitud de Jesús. Escuche, la Biblia no es algo que usted aprende o escucha solo para contarla o para hacer comentarios.
La Biblia es necesario creerla y ponerla por obra. Fíjese la actitud de Jesús. ¿Cuál fue la actitud de los ángeles? La actitud de los ángeles fue: vuelvan a recordar la palabra. Recuerden lo que Él les dijo. Acuérdense de sus palabras. Por cierto, Jesús hablaba contemporáneamente a ellos, pero todo lo que Jesús hablaba estaba relacionado con lo que había hablado Moisés y los profetas. Entonces, lo que el ángel las hace para salir de la confusión, le dice: acuérdense. Cuando ellas recuerdan, dice: ah, es verdad. Y se maravillaron y se alegraron, se apartó la confusión y vuelven ellas afirmadas a tratar de afirmar a los otros. De en medio de los que escucharon, hay dos que están confundidos porque solo tienen información del Señor. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de que alguien tenga no solamente información, sino comunión? Es hacer que esa información se haga real en ellos a través de ponerles toda la Biblia. Conozco gente que vino a la iglesia que no sabía si quería o no quería del Señor, pero en los estudios bíblicos se van afirmando y van entendiendo: verdaderamente yo soy de Cristo, verdaderamente yo tengo que cambiar de actitud, verdaderamente tengo que dejar mi perversión, verdaderamente tengo que dar el paso de obediencia, verdaderamente tengo que hacerlo. Mire lo que hace Jesús. Jesús hace exactamente lo mismo que hizo el ángel. Esto va desde el 18, perdón, desde el 13 hasta el 32. Voy a poner aquí: Cleofas y su amigo solo tenían recuerdos de la palabra y comentaban los sucesos. Usted sabe que hay harta gente, hermano, harta gente que vive así la vida cristiana. Tienen recuerdos vagos de la palabra, pero les gustan los sucesos. Van a la iglesia y quieren ver señales, y quieren que acontezca algo, que la gente se caiga, que alguien vuele, que no sé, a alguien se le tuerza la cabeza, alguna cosa así. Ellos quieren algo que sea extraordinario, porque ellos necesitan algo para contar. Y como no hayan eso muchas veces, y no ven al Señor, porque sus corazones están buscando otra cosa, de repente empiezan a encontrar chisme, y pelea, y murmuraciones, y queja. Y eso hace que automáticamente ellos, sin darse cuenta, se vayan apartando de la verdad y del lugar de bendición. Siempre lo digo: cuando un cristiano deja de congregarse es por pecado. Y la gente se enoja, pero te lo tengo que decir: solo hay una cosa que te quita la comunión con los hermanos: el pecado. Porque si no hay pecado, si tu corazón está en la actitud correcta, por muy difícil que sean los hermanos, por muy incómoda que sea tu congregación, vas a amar a esos hermanos porque ahí está Jesús. Vas a amarlos y los vas a buscar y te vas a querer relacionar con ellos. Vámonos, y se fueron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Ya vieron cómo hizo? ¿Cómo los convenció de que estaban errados? Comenzando por Moisés y los profetas. Esto quiere decir toda la Biblia conocida en ese tiempo. Pablo dice una cosa maravillosa: dice: toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué es necesario saber toda la palabra? ¿Por qué es necesario estudiar toda la palabra? Porque la palabra me acerca a Dios, me revela a Cristo y pone mi corazón en la actitud correcta para yo seguir a Dios. Dice: llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Voy a poner: Jesús utilizó primeramente toda la palabra para
para afirmar sus corazones. Insensatos de corazón, tardos para oír. ¿Hasta cuándo? Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iban más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Hermanos, Jesús les recordó lo que él había instaurado para que le recuerden, para que lo que él había instaurado como símbolo y memorial de comunión. Cuando partió el pan se dieron cuenta, ¿se acuerdan? Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed de ella todos, esto es mi sangre, ¿se acuerdan? Entonces si ustedes se ponen a pensar, cuán importante es la Santa Cena, cuán importante es. La Santa Cena significa comunión. La Santa Cena significa yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Miren, andaré vagando si no tomo una determinación de una vez en mi vida y me afirmo en la congregación. Todo cristiano que anda de aquí para allá siempre anda en confusión. Y saben, siempre cuentan historias, siempre llevan historias de un lado a otro. Y generalmente las historias que llevan es Biblia mezclada con chisme. Y usted les habla y ellos saben mucho de Biblia, pero también saben mucho de chisme. Saben qué pastor qué apóstol qué profeta qué, saben todo lo que pasa en las iglesias. Porque ellos van a las iglesias no a tener comunión. Van a las iglesias y no entienden de qué se trata la comunión. Jesús se mostró a ellos y desapareció. Ahora, ¿sabe qué consiguió Jesús con lo que hizo? Dice, y se decían el uno al otro, versículo 32, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras, y levantándose en la misma hora, ¿qué hicieron? Volvieron a Jerusalén. ¿Qué era Jerusalén? Y hallaron a los 11 reunidos. ¿Qué era Jerusalén en este caso? Era el lugar donde ellos debían estar congregados. Era la iglesia. Ellos tenían que permanecer juntos. La iglesia iba a crecer juntos. Si usted mira en Hechos, dice, y perseveraban unánimes juntos. Un mismo deseo, un mismo sentir, muy diferentes unos de otros, pero juntos, juntos. Levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11. ¿Cómo estaban los 11? Reunidos. Porque quiero decirte algo. Jesús no se revela a las personas para dividirlas, se revela a las personas para unirlas. Cuando tú entiendes el evangelio, tú no tienes que buscar apartarte de los demás, no te acercas a mí porque soy más santo que tú, no, tú tienes que acercarte a los demás. Y tú tienes, aunque el otro no sea tan santo como a ti te gustaría, tienes que amarlo, es tu hermano. Y el punto de unión entre tú y él, como dijo Pablo, si algo bueno, si hay virtud alguna en esto pensad, se llama Jesucristo. El que vino, murió y resucitó por todos nosotros. Él es, él es la perfecta comunión entre los hermanos. Se volvieron. Dice, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hermanos amados, el tener comunión con Él y con los hermanos afirma el corazón, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Ya vio? Pastor, ¿no congregarse es pecado? Sí. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le será contado por pecado. Y congregarse es una de las cosas más maravillosas y uno de los recursos más preciosos que tiene el creyente para afirmarse en el Señor. Los corazones que no se congregan nunca se afirman. Siempre llaman, mandan mensajes para pedir oración cuando están en desgracia y luego desaparecen. Pero los corazones que se congregan van creciendo y de aquí a poco usted ve personas que no están colgándose de los siervos y no.
Ellos saben qué hacer, tienen la actitud correcta, son maduros. Se alcanza madurez estudiando la palabra y congregándose. Así es como alcanzamos madurez. Dios obra a través de personas diferentes a nosotros. Dios obra a través de personas totalmente contrarias a nosotros. Y Dios crea una unidad preciosa y esa unidad es en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, mis amados, dos cosas. La primera, cuando hay confusión, necesito volverme a la palabra. Cuando hay confusión, lo que debo hacer es recordar la palabra y procurar comunión con mis hermanos, porque la comunión con mis hermanos es comunión con Dios. Pero quiero llevarte a que penses un poco esto. Hermano, los dos que iban a Emaús charlaban del Señor, no estaban charlando de otra cosa. No estaban charlando de peladas, de mujeres, no estaban charlando de negocios, de plata, no estaban charlando de Jesús, ¿verdad? Estaban hablando noticias de Jesús, de lo que había sucedido. Y lo que había sucedido estaba haciendo que se olviden lo que Jesús les había hablado, ¿verdad? Y ellos se estaban alejando. Jesús, en su infinito amor, les aparece y los hace volver. ¿Sabe qué se llama? ¿Sabe qué quiere decir Emaús? Quiere decir tibio, lugar de tibieza. ¿Está aquí? Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, ¿qué? Te vomitaré de mi boca. Dios no dio a su Hijo para que muera por personas tibias. Cristo no murió por personas tibias. Cristo murió por personas calientes en Él, con fuego del Espíritu. Personas tratadas por Dios. Personas que padecen su persecución, sufrimiento, dificultades, pero están firmes. No están entre, ay, no sé si seguirle o no seguirle. Toda persona que yo veo así siempre está en problemas, siempre. Porque no sabe si mi pecado o será que le sigo o será que busco mi propia solución o será que busco mi propia felicidad. Yo sé, esto que este trabajo que me ofrecen no es tan cristiano, no es lo que Dios me mandaría, pero creo que esto me puede sacar del problema y después busco al Señor. Todas esas personas que piensan, o los que piensan, es que esta mujer puede cambiar mi vida. Sí, tengo una en la casa, pero esta es especial. Nunca se afirman, nunca se afirman. Porque el Señor dijo, una sola carne son, una sola carne. Hermanos, no es, no es de sabios solo andar con noticias de la iglesia. Ay, bella la predicación, sí, bonita. No, no, eso no basta. Necesito vivir la palabra que oigo. Necesito aplicarla a mi vida. Necesito tener comunión con mis hermanos. Que mis hermanos sepan que yo soy un hombre fallo, que me puedo equivocar. Que sepan mis errores. No necesito disfrazarme de hipócrita. Lo que necesito es comunión. Voy a descubrir, si mi actitud es correcta, voy a ir descubriendo personas que viven los mismos problemas que yo, que tienen las mismas dudas que yo, que se afirman de la misma manera que yo. Iban camino a la tibieza hablando del Señor. ¿Ya pensó? Me topo con personas que hablan del Señor, pero no viven al Señor. Y usted ve que sus vidas son un desastre. Pero donde usted los ve están hablando del Señor. Hermanos, necesitamos volver al Señor y tener la actitud correcta. ¿Saben qué necesitamos? Que nuestros corazones sean afirmados. Miren, si volvemos a la palabra y volvemos a la comunión, el Señor mismo se encarga de confirmar nuestros corazones. Miren lo que dice en el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Voy a poner como punto 3. Volverse a la palabra y tener comunión con Jesús. A través
de los hermanos trae confirmación. Mire, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Sabe qué están viendo? El cuerpo glorificado del Señor Jesucristo. El cuerpo que usted y yo, si somos verdaderos hijos de Dios, vamos a tener. Ese cuerpo ellos están viendo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Por eso yo sé que en el cielo vamos a comer. Porque el cuerpo glorificado, Jesús el cuerpo glorificado comió. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Otra vez, ¿se da cuenta la importancia de la palabra? 3 veces repite en Lucas 24 la necesidad de acercarnos a la palabra y de afirmarnos en ella. Estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Hermanos amados, esto vendría a ser 33 al 45. Jesús se les aparece les exhorta a creer la palabra, les muestra que todo lo que aconteció era el plan perfecto de Dios y que estaba escrito en la palabra. Les muestra la preciosa realidad del hombre resucitado en gloria. Tengo huesos, tengo carnes como las demás personas. Miren los huecos, miren las cicatrices. Este es un cuerpo glorificado. Qué lindo que toquen. Pueden tocar, miren. Cuando usted tiene comunión con el Señor, Él es el centro de la comunión y la palabra es real en su corazón. Usted puede palpar al Señor. Amén. Les muestra la preciosa realidad de un hombre resucitado en gloria. Y finalmente les confirma algo que ya les había dicho antes. Bueno, esto se los digo sin escribirlo, porque me va a llevar al cuarto punto de esta mañana. Hermanos, el Señor se muestra, les recuerda la palabra y hace algo que, que también sucede cuando usted y yo de verdad entendemos, conocemos y tenemos comunión con Él. Él los comisiona, les recuerda la importancia de la comisión. Voy a poner aquí la palabra la comunión con los hermanos y la presencia de Jesús nos guía a la gran
comisión. No sirve de nada una iglesia que solo se reúne para estar ellos, para gozarse ellos y para llenarse de conocimiento y para tenerse unos a otros y nada más. La iglesia sana, la iglesia verdadera, es aquella que conoce la palabra, que tiene comunión con los hermanos, que Jesús se hace real en sus corazones y en su congregación a través del Espíritu Santo, y eso hace que los corazones de ellos vayan y prediquen, vayan y cumplan la gran comisión. Ese es un organismo vivo y eso podemos ver aquí. Mire, dice, y que se predicase, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. ¿Qué había que predicar? Te harás rico, tu boca tiene poder, habría que predicar, tú puedes instaurar, tú tienes el poder, no, había sido el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora mire lo que dice en el 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Mire, discípulos sanos por la palabra, discípulos en comunión unos con otros, discípulos llenos del Espíritu Santo, sanos por la palabra, en comunión unos con otros, llenos del Espíritu Santo. Dice, discípulos en obediencia, quédense en Jerusalén, discípulos expectantes. ¿Qué irá a hacer el Señor hoy día? ¿Qué irá a acontecer este día? ¿Quién me pondrá el Señor este día cerca para que le hable la palabra? ¿Cómo irá a cambiar el Señor hoy mi vida? Esos pensamientos son de personas que son sanos por la palabra, que conocen al Dios de la palabra, que tienen comunión con los hermanos, que no están llenos de rencores, odios y levaduras, que son llenos del Espíritu Santo, que andan obedeciendo la palabra del Señor. Esos discípulos andan expectantes. Bueno, voy a poner aquí y con esto cierro. Todos estos son los que cumplen la gran comisión. Un grupo de personas sanos por la palabra, en comunión unos con otros, llenos del Espíritu Santo, obedeciendo y expectantes a lo que el Señor hace. Este tipo de personas son las que cumplen la gran comisión. Los otros están todavía, ay, qué desgracia, no conseguí esto, no tengo trabajo, qué desgracia, quiero ganar más, ¿me compraré un auto o qué hago? Estos otros no están preocupados por nada de esta tierra, porque ellos saben que Dios provee, y perseveraban unánimes en la oración, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos.
Y no había necesidad entre ellos, porque el Señor era su provisión. Ahora fíjense, cuando la iglesia después de un tiempo empieza a apartarse de estas verdades, usted verá a la iglesia de Jerusalén en desgracia económica. Y tuvieron que hacer una colecta para mandarles. Pero aún en medio de la desgracia económica de la iglesia de Jerusalén, Dios se manifiesta a través de las iglesias hermanas. Los filipenses ayudaron, los de Éfeso. ¿Me dejo entender? ¿Están aquí todavía? Hermanos, ¿saben cuál es nuestro problema? Que nuestra mente divaga. Nuestro problema es que andamos más centrados en nuestros problemas que en el Dios que resuelve los problemas. Cuando el Hijo del Hombre se hace real en una vida, todo lo demás pasa a ser secundario. Y el Hijo del Hombre es motivo de unidad. El Hijo del Hombre es motivo de gozo. El Hijo del Hombre es la provisión que uno necesita. El Hijo del Hombre es la seguridad que tenemos de que un día estaremos morando con Él en el cielo. Amén, mis amados. ¿Oramos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro? 4 cosas aprendimos hoy. La primera, el no ver, tocar o presenciar alguna señal puede traer confusión. Lo segundo que vimos es que el tener comunión con Él y con los hermanos afirma el corazón. Jesús tuvo comunión con Él para crear la necesidad de que ellos vuelvan a los hermanos. 3, volverse a la palabra y tener comunión con Jesús a través de los hermanos trae confirmación, se confirman. Entendemos, descubrimos que la palabra es verdad, que la palabra es real, que todo lo que ha pasado es porque la palabra lo decía. Y finalmente, la comunión con los hermanos, la presencia de Jesús nos guía a cumplir. Voy a poner nos guía a cumplir aquí para que se entienda más. Nos guía a cumplir la gran comisión. No sirve de nada que yo haga un grupo de evangelismo si los corazones no están en Cristo y no hay comunión. No sirve de nada que armemos el gran grupo de evangelismo si en medio de ese grupo de evangelismo hay discordias, peleas, no se sujetan, no quieren entender, no quieren saber. ¿Me dejo entender? Piensen en esto, como iglesia, como cristiano, el Señor Jesucristo es unidad, no es división. El Señor Jesucristo es paz y es confirmación en los corazones. Y el Señor Jesucristo es el que afirma nuestros corazones y nos hace cumplir la gran comisión. Padre, te damos gracias por esta mañana maravillosa de poder estudiar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Y si acaso nuestros corazones están como los de que iban camino de Emaús y se equivocan en sus actitudes, Señor, ten misericordia, así como tuviste con los de Emaús, con los que iban a Emaús, y vuélvenos, Señor. Y vuelve nuestros corazones a ti, Señor. Si acaso nuestra mente, nuestros sentimientos y emociones quieren jugarnos una mala pasada, ayúdanos a estar afirmados en ti, Señor. Necesitamos verdaderamente entender que lo que dice tu palabra es lo que tenemos que creer y vivir. Necesitamos entender, Señor, que realmente lo que dice tu palabra, el vivirlo y el aprenderlo, va a traer comunión con los hermanos, no va a traer división. No nos vamos a infatuar ni envanecer. Señor, si solo tenemos conocimiento, podríamos envanecernos y abandonar la congregación e ir, Señor, en pos de nuevas revelaciones o de nuevas cosas. Señor, guarda nuestros corazones, guarda nuestros pensamientos. Señor, si hay alguien confundido, afirma su corazón esta mañana a través de la palabra. Y Padre, quiero pedirte de una manera especial que tengas misericordia de Pura Pedraza, de Carlos Pedraza, que tengas misericordia, Señor, de Antonio Chávez, que está enfermo. Pon tu mano poderosa en su rodilla, Señor, restaura su rodilla y permite que mi hermano pueda volver a los estudios bíblicos. Señor, también te quiero pedir por la hermana Olga Cabral, Señor, que tú pongas tu mano poderosa y la sanes. Una vez más te pido y te agradezco por mi hermano Elpidio Amancio, te pido y te agradezco por mi hermana Silvana Alberti, te pido y te agradezco por la mamá de mi hermana Margot, te pido y te agradezco por la hermana Nancy Justiniano, por la hermana Ana Cadario, te pido y te agradezco, Señor, por Ezequielito Mardesich. Dios mío, venga a tu reino, hágase tu voluntad, levántate en medio de tu pueblo, sea conocido que eres el Dios del gran mandamiento. Mi Padre, pero por sobre todas las cosas, esta mañana te suplico que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento
para que nos volvamos a tu palabra, nos volvamos, Señor, a la comunión unos con otros y podamos percibirte, entenderte, conocerte, y eso nos haga que de verdad cumplamos nuestro propósito en esta tierra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dios mío, muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.